hoy 29 de octubre nosotros conmemoramos el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, mayor conocido como ACV, una fecha crucial para crear conciencia sobre esta patología que lamentablemente es la cuarta causa de muerte y la segunda de discapacidad en nuestro país. Pero la preocupación va en aumento, ya que estamos viendo un incremento constante de los casos de ACV precoz que afectan a personas menores de 50 años. Para profundizar en este tema tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Adler Puerta, médico neurólogo, directivo de la Sociedad Venezolana de Neurología. Un gusto y un placer recibirle en NSI Matutino. El placer es mío, Oriana, y saludos a los televidentes. Por supuesto, doctor, hablamos de ACV precoz. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la importancia de esta patología en nuestro país? Y, por supuesto, esos factores que hay que tomar en cuenta respecto a esta patología ACV precoz. Sí, fíjate, realmente el ACV de instalación precoz no es el más frecuente. O sea, calcula que alrededor del 15% de los pacientes tienen menos de 50 años de edad. Y ha venido aumentando precisamente porque en ese grupo etario también ha venido aumentando los factores de riesgo tradicionales que se ven en personas de mayor edad, como por ejemplo la obesidad que se adquiere desde muy pequeño, el hábito de fumar, la ingesta de alcohol, la hipertensión arterial que se ha hecho más frecuente en este grupo de pacientes, la diabetes, el aumento del colesterol. Claro, en este grupo etario también hay otras causas un poquito distintas que tienen que ver con factores de riesgo que se llaman no modificables, como por ejemplo factores genéticos. Pero realmente los factores de riesgo son similares a los que pasa con las personas de mayor edad. Además de esto, doctor, yo por supuesto quisiera conocer cifras, que nosotros pudiéramos hablar de esas cifras de los fallecimientos y de esas causas que han ocasionado el ACV precoz en nuestro país. Sí, tal que en Venezuela realmente no hay una cifra exacta de cuál es, tú lo nombraste, es la cuarta causa de mortalidad y la segunda causa de discapacidad, pero un porcentaje exacto realmente no se maneja. Decimos que en el mundo, una de cada 5 personas va a sufrir un accidente cerebrovascular en el transcurso de la vida. Fíjate que eso es más o menos un 20%, son una cantidad alta. Si hablamos de países de bajos ingresos, eso dice que es uno de cada 4 personas, ya estamos hablando del 25% de las personas. Uno pudiera hacer un cálculo si decimos que de esos pacientes el 15% van a ser personas de menores de 50 años. Es una enfermedad que es un problema de salud pública. ¿Okay? Las causas son variadas. Ya hablé de los factores de riesgo, sí, y pudiera hablar de 2 tipos de ACV. Eso justamente le iba a preguntar. Se habla de 2 tipos de ACV, está también el ACV silencioso. ¿En qué consiste uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia que existe? Sí, realmente a grandes rasgos los 2 tipos de accidente cerebrovascular son el isquémico y el hemorrágico. El isquémico representa aproximadamente el 80-85% de los pacientes y el hemorrágico son alrededor del 15-20%. Isquemia, la palabra isquemia significa reducción del flujo de sangre. Se tapa una arteria que al final produce una lesión cerebral, que son infartos. Así como hay infartos en el corazón, hay infartos a nivel cerebral. Y los hemorrágicos es ruptura de arterias. En este caso se produce una hemorragia cerebral. ACV silente. Bueno, realmente ese término como tal no está establecido, pero sí uno a veces ve pacientes en la consulta que de repente van porque se están olvidando las cosas. ¿Okay? Y cuando uno hace estudios de imágenes, consigue que han tenido lesiones vasculares, es decir, obstrucción de vasos, que han producido infartos, que cuando son pequeños, pero cuando son muchos, pueden producir deterioro de las funciones cognitivas, o sea, de la memoria, por ejemplo, o del lenguaje. Se llama silente, vamos a decirlo entre comillas, porque no es el clásico que produce una disminución aguda de la fuerza muscular o un trastorno del lenguaje. Es un hallazgo de un estudio de imagen en un paciente que tiene síntomas, pero yo lo pongo entre comillas porque en realidad no es tan silente. Al final produce problemas como eso, como deterioro de las funciones cognitivas de la persona que lo tiene. Ahora, doctor Puerta, ¿cuál es el protocolo de acción? Una vez que nos vemos inmersos, quizás que tenemos un familiar que sufrió de un accidente cerebrovascular. Muy importante.
para el protocolo de acción es muy importante reconocer los síntomas. En Venezuela tenemos un acrónimo, es decir, unas siglas que pueden ayudar para que las personas reconozcan los síntomas del accidente cerebrovascular, inclusive para los médicos de atención primaria lo puedan reconocer fácilmente. Esas siglas son ACV, es ACV. La A es alzar un brazo, o sea, y disminución de la fuerza muscular en un brazo o en una pierna de un lado. La C es cara, que es desviación de la cara, principalmente de la parte inferior de la cara. La B es voz, es decir, alteración de la voz, por ejemplo, hablar como enredadito, como un borrachito, o pérdida de la voz, o no comprender lo que se le está diciendo. Es, que es la siguiente parte del epónimo, es equilibrio, pérdida del equilibrio, o alteración de la marcha. S es súbita aparición de un dolor de cabeza muy intenso que se instala muy rápido, principalmente en un primer minuto, ¿ok? Y cuando alguno o combinación de estos síntomas aparece, viene el segundo ACV, que es actúe con velocidad. Okay. Es decir, si uno o varios de estos síntomas están, hay que actuar con velocidad. ¿Qué significa actuar con velocidad? Bueno, hay que ir inmediatamente a un centro hospitalario, principalmente donde se pueda hacer estudios de imágenes, bien sea tomografía o resonancia magnética, para hacer diagnóstico. Todos los tratamientos que se hacen en el accidente cerebrovascular son tiempo dependientes, es decir, mientras más pronto acuda la persona, más pronto se haga el diagnóstico y se instale el tratamiento, mejor es la evolución. Es una enfermedad que deja hasta 2/3 de los pacientes con una discapacidad permanente que lo afectan para toda la vida. Entonces hay que actuar rápido. Hay cosas que no hay que hacer también. Ok, ¿qué no hay que hacer? Por ejemplo, nada por vía oral. Es costumbre, la persona le tomo la tensión y tiene la tensión alta y le pongo una pastilla debajo de la lengua. Si es un ACV isquémico, eso va a aumentar la isquemia, va a aumentar el tamaño del ACV. Es malo, no hay que hacerlo. ¿Okay? Hay personas que inclusive le dan una aspirina. Imagínese usted, si es un ACV hemorrágico, la aspirina es un medicamento que puede aumentar el tamaño de la hemorragia, entonces es más grave. Entonces no hay que dar nada por vía oral. Okay. Simplemente trasladar al paciente, como sea. O sea, llevarlo en su carro propio, en un taxi, y llevarlo al centro donde habrá médicos ahí que van a hacer el diagnóstico, se harán los estudios y se tomarán las medidas dependiendo de cuál tipo de ACV es el que tiene el paciente. Ahora bien, doctor, usted también hablaba de algunos factores genéticos, pero yo quisiera saber si existe también alguna diferencia entre un ACV en una mujer o un hombre. O sea, ¿hay alguna diferencia entre los sexos femenino y masculino? Sí, mire, esa es una pregunta muy importante, porque inclusive la frecuencia es distinta dependiendo de si es hombre o mujer. Generalmente se habla de que menores de 40 años, 30 años hacia abajo, la frecuencia es similar o tal vez un poquito mayor en la mujer que en el hombre. Y esto se debe a que la mujer tiene condiciones que en algunas de las mujeres puede aumentar la incidencia del accidente cerebrovascular, como por ejemplo la ingesta de anticonceptivos orales, el embarazo y el puerperio. Hay algunos tipos de accidente cerebrovascular que se pueden ver durante el embarazo. El puerperio es lo que viene después del parto, que pues generalmente son ACV de origen venoso. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares, el 90% isquémicos, son por obstrucción de arterias. En este caso son por obstrucción de venas. Entonces, y la ingesta de anticonceptivos combinado con cosas, tampoco vamos a ser alarmistas porque el anticonceptivo es seguro, claro, pero combinado con algunas cosas, en algunas mujeres puede producir aumento del riesgo. Fíjense, después todo lo contrario, después de pasada esta edad temprana, la protección natural que tienen las mujeres de sus estrógenos hace que la frecuencia del accidente cerebrovascular sea menor en mujeres que en hombres. Y esto va aumentando después de los 60 años, hasta que después de los 85 años vuelve otra vez a ser más frecuente o igual mujer o hombre. Y esto se debe a que la expectativa de vida, para bien de ustedes, de las mujeres es mayor que la de los hombres. Ahora, doctor, el tiempo en televisión es bastante corto. Yo quisiera rápidamente, ¿cuáles son las jornadas que ustedes tienen activas para esta concientización de la ACV? Y por supuesto, agradecerle por estar acá.
Sí, bueno, en el país, en todo el país, grupos de médicos de la Sociedad Venezolana de Neurología hacen jornadas de concientización para educar a las personas sobre los factores de riesgo que pueden ser evitados, o los factores de riesgo los que pueden ser modificados. ¿Ok? Nosotros, para educación de los médicos en la Sociedad Venezolana de Neurología, hacemos unas jornadas anuales. El viernes próximo 31 tenemos las jornadas interdisciplinarias de accidentes cerebrovasculares, interdisciplinarias porque van todas las disciplinas que manejan estos pacientes, donde hay invitados internacionales y nacionales, y bueno, desde todo el día de la mañana hasta la noche. Doctor, de verdad ha sido un gusto tenerlo acá en Entrevista NSI. Un placer. Gracias. Nosotros, por supuesto, agradecemos que ustedes estén en sintonía de Canal I.